Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a discutir sobre las próximas elecciones en Bolivia. Están previstas para el 18 de octubre y como ustedes habrán podido observar a través de los diferentes medios de comunicación, hay muchísimos problemas. Hemos invitado para conversar sobre este tema a Ninoska Cuéllar. Ella es profesora académica de la universidad y conocedora de Bolivia, analista político, así que le vamos a dar la bienvenida, no sin antes pedirles que por favor se activen en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Ninoska, bienvenida, un placer tenerte nuevamente con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias por la invitación, muchos saludos a todos los hermanos latinoamericanos. Es un placer estar contigo como siempre y gracias por tenerme aquí. Y espero que podamos compartir alguna información importante que es no solamente para la comunidad boliviana venezolana, sino para la comunidad latinoamericana en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo. Así es, Ninoska. Uno de los temas que ha llevado el debate en los últimos días ha sido los problemas que hay para la realización de las elecciones en Bolivia. Se ha visto todo el problema que hay con el partido MAS, Movimiento al Socialismo, que corresponde a el señor Evo Morales, el incremento de candidatos para el cargo a presidente y también el retiro de la candidatura de la presidenta interina Yanine Áñez. Entonces, ¿cómo está en estos momentos el proceso electoral? Bueno, el proceso electoral en Bolivia ahora mismo está bastante convulsionado. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que yo diría el 90% de la población de Bolivia que no está de acuerdo en que el partido MAS, Movimiento al Socialismo, mantenga sus siglas para continuar en la carrera en la presidencia. ¿Por qué? Porque el partido MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, cometió un fraude electoral totalmente flagrante. Fue una cosa que no había manera de decir de que no hubo fraude. Y por lo tanto, lo que los bolivianos esperaban era que el Tribunal Supremo Electoral anule las siglas del MAS, del Partido al Socialismo de Evo Morales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se ha negado a hacer esto y aparentemente dentro del Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales tiene gente que está moviendo de manera muy sigilosa y muy hábil que se mantenga la sigla del MAS, lo cual el pueblo boliviano no quiere que este partido continúe en la carrera electoral. Esa es una. La segunda es que se pidió de que la oposición se una, pero desafortunadamente la oposición está muy fragmentada porque cada opositor tiene sus propios planes, incluso su propia ideología y no quieren unirse para, digamos, enfrentarse en contra del partido MAS, que es el partido al socialismo de Evo Morales. Pero Ninoska, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera, la periodista Marianela. ¿Nos escuchas en estos momentos? Sí, perfectamente. No sé si ustedes me escuchan. Un gusto poder compartir con ustedes. Sí, por allí se escucha un ruido, no sé si lo podemos manejar. Me muevo, me retiro. Estaba en otro Zoom. ¿Ah? Sí, ¿ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Okay. Luego de haberle dado la bienvenida a nuestra colega periodista Marianela Montenegro, ella se encuentra en Bolivia, le pedimos a Ninoska que continúe con la explicación. Entonces, lo que ha hecho la comunidad en Bolivia, la comunidad opositora, digamos, o sea, los grupos de bolivianos, ni siquiera ha sido la misma oposición, es que están ahora mismo en vigilia ante el Tribunal Supremo Electoral solicitando
que se anule las siglas jurídicas del Movimiento al Socialismo porque ellos cometieron fraude. Y el pueblo boliviano, el 90% del pueblo boliviano no apoya que el MAS, el partido de Evo Morales, forme parte de la carrera electoral. Lo que significa que esos números que están saliendo a la luz pública, en donde se señala, por ejemplo, que el candidato del MAS, del Movimiento al Socialismo, está prácticamente liderando las encuestas, ¿es cierto o es falso? Le pregunto a las dos. Que vaya Marianela primero, yo le doy a ella la palabra y luego yo le sigo. ¿Qué opina? Bueno, Mariana? muchísimas gracias. Yo debo comentarles que es una farsa total el tema de las encuestas, así como fue el tema de las elecciones. Quiero decirles que entre los datos que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, que hablan de 6 millones y algo más de mayores de edad en edad de votar, resulta que el tribunal, el padrón electoral tiene 1 millón más. Ahí ya tienes el 15% de fraude, por un lado. Por el otro, sí es Mori y todos los encuestadores han trabajado con el movimiento al socialismo a lo largo de todo el tiempo. En el tema de la Fundación Jubileo ha habido un recambio en torno a gente del movimiento al socialismo que ha tomado las riendas de esa universidad, porque han sido pilar fundamental en el movimiento cívico que ha habido, pero en la gestión de Waldo Albarracín, rector de la universidad. Pero ahora está gente del movimiento al socialismo que ha logrado tomar eso. Pero ¿de dónde viene toda esta historia? Viene de los grandes intereses de George Soros, que financia una cantidad enorme de ONGs en Bolivia y que tiene, por supuesto, enorme cantidad también de intereses en el país. Tiene más de 200 concesiones mineras a través de las cuales está saqueando, está dejando desolación, está dejando contaminación, porque ni siquiera paga las regalías que corresponden. El otro tema es mencionar que es propietario de los 2 gasoductos, socio de la Jindal Steel and Power, socio de la carretera del Tibnis y, por supuesto, tiene intereses en todos los países vecinos. Él está financiando todo lo que representa el caos y la anarquía, y no solamente en Bolivia, en América Latina. Está financiando las trampas en todo lo que es nuestra América, porque por supuesto todos los países los estamos mirando en conflicto. Ahora él se compra las izquierdas, las derechas. Carlos Mesa es parte de ese esquema, lo fue desde la venta del gas al Brasil, desde la guerra del gas dijo que no le diéramos el gas a Chile, pero sin embargo se lo traspasaron a través de la Argentina de la misma forma, y obviamente los buques tanqueros, los transportadores y la empresa de metanol en California le pertenece a George Soros. Entonces, si hablamos de toda esa base que dicen voto duro los grandes analistas pagados por ONGs, están hablando solamente de un cohecho electoral. Ese cohecho electoral habla de campesinos que viven en un autoritarismo total en el área rural, porque ellos pertenecen a cooperativas de agua, dependen de sus tierras y todo aquello dependen de los sindicatos, de acuerdo a la estructuración, porque el Estado no ha podido llegar en ningún gobierno a toda esa gente, y por supuesto el que se adueña de las comunidades campesinas es el dirigente, y en este caso 14 años de masismo han permitido que los campesinos sientan terror, sientan miedo, es decir, ellos tienen que votar por lista, tienen que votar por sindicato obligatoriamente, mandar su voto vía celular en las comunidades que pueden, y en las que no pueden, por supuesto, por lista tienen que haber la votación. Y este es un delito electoral, es cohecho electoral, que lo sabe el órgano electoral. Ahora, toda esa estructura del órgano electoral está vinculada también a todos los intereses de Soros, porque estamos hablando de que el padrón electoral lo ha realizado Smartmatic. Smartmatic es una empresa que ha hecho el fraude en Venezuela, y en Bolivia le han traspasado a los de Smartmatic, a los cubanos y a los venezolanos, con toda la inocencia de los bolivianos, le han traspasado el sistema de identificación en el que en el padrón han podido hacer lo que les ha venido en gana. Así que ahora, encima de todo aquello, tenemos a una OEA que está totalmente desprestigiada en Bolivia, no tiene ningún tipo de credibilidad. Yo, ante masacres campesinas que ha promovido el gobierno de Evo Morales,
para construir el Parlamento UNASUR han destrozado 86 viviendas, es decir, de 86 familias las han dejado en la calle literalmente para construir ese Parlamento UNASUR, y esa petición se le ha hecho llegar yo a la OEA, así como he hecho llegar de varios crímenes que nunca han respondido. Decían que estén en observación. Yo me encontré con Catalina Botero y José Miguel Vivanco en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa, y resulta que dijo, ha sido un error totalmente, una omisión involuntaria, pero ya nos vamos a pronunciar. Nunca se pronunciaron. Almagro nunca hubiera sacado ese informe si el fraude espantoso, monstruoso, no explotaba en las calles. Es en las calles donde se han encontrado, en taxis, en viviendas, en domicilios particulares, las papeletas de votación, las actas, que por supuesto las habían cambiado y las habían adecuado para que el partido de Evo Morales Ayma, financiado por Soros hace varios lustros, resulta que gane la elección, gane la elección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De organismos internacionales que están cooptados por un sanguinario, por una persona que busca la guerra civil en Bolivia. Yo le quiero decir a este señor Soros, por mucho poder que tenga, con Bolivia se va a topar con la horma de su zapato, porque no vamos a tolerar que haga lo que le viene en gana en Bolivia. Aquí movió todo un pueblo para explotar la plata, a todo el pueblo, cementerio, iglesias, todo llevó a otro lugar solamente para instalar la mina San Cristóbal, de la que va sacando vagones y vagones y dejando desolación, miseria y contaminación. Entonces, todos estos temas los ha comandado con dos personas que encabezan acá. Una se llama, que es asesora de Evo Morales, responde al nombre de Catherine Ledebour, y la otra es Linda Fighting, que son de dos ONGs poderosas que controlan y manejan todo en Bolivia. Nosotros decíamos, los cocaleros son unos criminales porque ellos mismos les disparan a su gente. No, señores, ellos infiltran con las FARC, infiltran con movimientos reaccionarios de todo tipo. Hay gente del Perú, de las FARC, de los carteles de la droga, y ellos son esos poderes económicos, son los que están malogrando nuestros países, destruyendo nuestra vida, porque están en los negocios del gas, del petróleo, de la madera, del oro. Podríamos decir, Dios mío, tanta riqueza le has dado a Bolivia, pero no sabíamos que iba a ser una maldición para nuestro país. Miren ustedes cómo el tema se presenta para los bolivianos. Tenemos oro, tenemos cobre, tenemos ahora está detrás del tantalio, el famoso Soros, está detrás de todo lo que representa el litio, está unido con los iraníes, con los israelíes, con los iraníes y con todo el movimiento cubano, venezolano, con todos los bloques comunistas, queriendo desatar una hecatombe en Bolivia. Y por supuesto, el único responsable de todo lo que vaya a pasar de ahora en adelante en Bolivia tiene un nombre y un apellido, y es George Soros. Marianela, y esta es mi opinión. Sí, Marianela, justamente las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos nos están preguntando desde cuándo está George Soros en Bolivia. Bueno, habían dos judío-americanos, uno nacionalizado español que se llamaba Mark Rich, que tenía 365 años de cárcel de condena por 70 cargos en Nueva York, y este personaje fue indultado por Bill Clinton. Y Bill Clinton, por supuesto, es una ficha de Soros, al igual que Hillary Clinton y varios senadores demócratas que solamente están generando destrucción. Resulta que este personaje ha estado desde la década de finales de los 80 en Bolivia, se ha mantenido, le hablo de Mark Rich, y posteriormente, como eran ambos de la CIA, ambos eran de la Mossad, ambos eran de la inteligencia británica, entonces estos personajes se han traspasado propiedades, empresas en Bolivia, cual si Bolivia fuera su feudo o un territorio de su propiedad. Lo que significa entonces que Soros está asociado con estos otros individuos.
Bueno, Rich, entiendo que ya ha salido de acá. El que se ha adueñado de Bolivia prácticamente es George Soros. Tiene el oro, tiene el hierro, el uranio, está detrás del tantalio, está detrás de la madera, está en torno a todo lo que es todo el bosque seco chiquitano, todas las reservas forestales. En realidad, Soros sabe más de las riquezas que todos los bolivianos juntos, sabe más de las riquezas que tiene Bolivia que nosotros mismos, le quiero decir. Y esto realmente es importante que lo sepa el mundo. Tiene una red impresionante de personas que están dedicadas al periodismo, que están dedicadas al derecho, a las leyes, a los derechos humanos, y por supuesto, con esto hasta van a nombrarlo, a proponerlo como premio Nobel de la Paz a un criminal. Evo Morales es una persona que ha asesinado, que ha torturado, que ha hecho desaparecer familias en el Chapare, que ha establecido una dictadura tremenda en el Chapare con las 6 federaciones, y posteriormente ha expandido todo ese poder al resto del país, pero precisamente con las ONGs de George Soros. Usted se va a fijar, esas ciudadanas estadounidenses, en todos los eventos internacionales en que está Evo Morales, en que están los campesinos, que se aprovechan de su ignorancia y por supuesto les dicen qué decir y qué no decir. Yo le digo a Estados Unidos, por favor, ojalá firmen todos la petición para que le quiten sus bienes a este diabólico personaje que ha dañado tanto. El nombre de George Soros está en el movimiento separatista de los Balcanes, está en el movimiento separatista de Cataluña, está en el movimiento separatista, pero en una serie de países. Su prisionero es Uribe. Entonces, estas son las manos escondidas de estos poderes que, por supuesto, abusan de los pueblos, abusan de su inocencia, y en Bolivia no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Yo le hablo como periodista, pero también le hablo como boliviana y le hablo con la vehemencia necesaria de una buena patriota que no ha claudicado pese a la adversidad. He sido víctima, he sido peticionante ante la OEA, no he obtenido absolutamente nada pese a que he sido agredida por 30 policías durante la gestión de Evo Morales. En terrenos de la propiedad de mi familia se ha construido el Parlamento UNASUR y por supuesto, imagínense, han destrozado las viviendas de 86 campesinos que trabajaban con la familia. Y esto no puede ser posible, no puede quedar en la impunidad, y no puede ser que, por ejemplo, Carmen Aristegui, yo le había pedido ingresar al ICJ y en principio me habían aceptado, pero después me mandaron un email rechazándome porque sabían que los dineros que yo estaba buscando investigar eran los de Evo Morales, los de su hija, que no han trabajado un solo día de su vida y tienen millones y millones en los bancos offshore, en los bancos de segundo piso. Entonces, todo este saqueo que ha vivido Bolivia de propios, y me refiero a los gobernantes, a los parlamentarios, y de extraños como Soros y todas sus organizaciones y todas sus alianzas. Hoy, por no pagar impuestos, se alía con mineros pobres, medianos, para que estos den la cara ante el Estado y él no pague impuestos, él no pague regalías, él no responda por las fichas ambientales que tiene que responder en el país. Entonces, el daño que ha causado este señor Soros es enorme. Y ahora nos quieren tomar como a retrasados mentales, indicando que nos van a mandar el mismo personaje comunista que ha enviado en la anterior elección y que no quería dar a conocer el fraude, y me estoy refiriendo a este señor González, Manuel González. ¿Cómo nos van a mandar esa persona? El fraude ha explotado en las calles, pero si no explotaba en las calles, créeme, no hubiera habido absolutamente nada, ni siquiera hubiera habido el informe que ha hecho la OEA, solo porque los jóvenes detenían las movilidades cargadas de material electoral, fue que se descubrió todo. Fue un movimiento cívico, un movimiento desesperado de tanto latrocinio, de tanta dictadura, de haber conculcado todos los órganos de poder del Estado. Esto es lo que ha generado Soros en nuestro país. Era una democracia creciente, era una democracia endeble, ¿verdad? Pero estaba avanzando Bolivia. Imagínense, hemos retrocedido 500 años, podría decir.
Marianela y Ninosca, nos preguntamos el rol de la OEA. Ellos hicieron un informe a través de este grupo que fue enviado, que se supone investigó, averiguó. Luego habían algunas declaraciones que señalaban que el informe no era sustentable. Por tanto, hubo generación de críticas. ¿A qué se debe justamente esas críticas? ¿Por qué la OEA actúa de esa manera? Lo que pasó fue que Evo Morales lo invitó a Almagro a que lo visite en el Chapare. El Chapare es el centro cocalero, el centro de la región cocalera donde se produce toda la coca, que esa coca, según muchos informes, incluso se ha hablado en libros, se ha mencionado esto en un libro que se llama El espectro de Chávez, en el que un boliviano declara de que efectivamente desde el Chapare salen aviones militares con destino del aeropuerto Chimoré, en el Chapare, con destino a Venezuela, y estos llevan droga, narcotráfico, cocaína. Entonces, ¿qué pasó? Evo Morales lo invitó a Almagro a que vaya al Chapare, y Almagro fue y básicamente inició la campaña electoral de Evo con un mitin político muy grande en el Chapare, en el que Almagro bailó con la amante de Evo, narcotraficante, la reina del narcotráfico en el Chapare, que se llama Margarita Terán. Entonces, eso al pueblo boliviano le molestó mucho. Y vino con él, con Almagro vino su asesor Sinosi, que él es argentino, y que hay varios reportes de que Sinosi trabajó con Kirchner, de que es un tipo con unos negocios así medio oscuros, etcétera. Entonces, eso no le cayó muy bien al pueblo boliviano, porque vieron que el jefe estaba básicamente endosando la carrera electoral de Evo Morales, que en esa época ya todos habían dicho de que era ilegal, porque él había dicho, había usado una ley o un código de decir de que participar en una cuarta elección era su derecho humano, lo cual era totalmente ilegal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Almagro el año pasado envió a el jefe veedor de las elecciones. Y el jefe veedor de las elecciones es un señor de Costa Rica. Ese señor de Costa Rica, Manuel González, él era canciller de un presidente de Costa Rica que era muy cercano a Castro. O sea, mandó un socialista y a un tipo que es leal a Castro. Este señor de Costa Rica también fue embajador de Costa Rica en Cuba. Y Almagro lo mandó para ser veedor de las elecciones en Bolivia, lo cual a los bolivianos le cayó muy mal, porque mandan a una persona leal a Castro, leal al Foro de Sao Paulo, leal a la izquierda latinoamericana, a certificar las elecciones bolivianas. Y por supuesto que en Bolivia el pueblo boliviano se molestó, porque Almagro lo que estaba haciendo con Evo es que estaba certificando un fraude. Y luego, para arreglarlo, agarró Almagro, propuso de que vaya Evo a una segunda vuelta con el candidato que se llama Carlos Mesa, que todos en Bolivia lo rechazan. Carlos Mesa solo tiene aceptación con un grupo de intelectuales y con la gente que se olvida de que Carlos Mesa fue el que le dio amnistía a Evo Morales después de que Evo Morales con sus cocaleros le metió golpe de estado al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en ese sentido, el pueblo boliviano estaba muy molesto con Almagro y con González y con las Naciones Unidas, en esa época Guterres, porque ellos estaban prácticamente armando el fraude electoral o certificando o siendo parte del fraude electoral. Entonces, lo que nosotros tenemos entendido es que el señor Almagro quería hacer la certificación, pero hubo mucha presión política contra Almagro,
Y lo que tengo entendido es que la presión política vino sobre todo del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no le iba a permitir a Almagro que Almagro certifique elecciones fraudulentas, porque Estados Unidos es un país que también está mirando lo que está pasando en Bolivia y probablemente ellos sabían y ya tenían información de que en Bolivia efectivamente había un fraude. Y si había un fraude, imagino que el gobierno de los Estados Unidos no iba a reconocer los resultados de un fraude y mucho menos iba a reconocer la propuesta de que Almagro quería hacer que Carlos Mesa vaya a segunda vuelta, entre comillas, segunda vuelta con Evo y Carlos Mesa. Entonces, lo que yo tengo entendido es que hubo mucha presión de Estados Unidos y Almagro, por supuesto, a él, para todos los bolivianos y para todos los latinoamericanos que no lo sepan, el que paga el funcionamiento de la OEA es Estados Unidos, los impuestos del pueblo americano. El que le paga el sueldo a Almagro son los impuestos del pueblo americano. El que mantiene a la OEA en su mayoría son los impuestos del pueblo americano. Entonces, Almagro no está ahí como un rey que puede hacer lo que él quiere. Él tiene presión de muchos lados, por supuesto que tiene presión, tanto de los republicanos como de los demócratas en el Congreso. Y una de esas presiones acaba de llegar hace poco cuando Bernie Sanders le escribe una carta a Almagro diciéndole de que la auditoría no es correcta, etcétera. Pero Bernie Sanders y también los periódicos en Bolivia hacen una terrible labor de prensa porque no publican que el estudio en el que se basa Bernie Sanders es un estudio que fue hecho por un ex ministro de Hugo Chávez, que trabaja en una universidad en Tulane, en el estado de Luisiana. Entonces viene un ex ministro de Chávez, escribe un reporte, que el reporte viene de la Universidad de Pensilvania, para mentir de que en Bolivia no hubo fraude, y con eso Bernie Sanders se va a Almagro a decirle, bueno, es que en Bolivia nunca hubo fraude. Bueno, es que honestamente el Partido Demócrata de Estados Unidos cree que los bolivianos son así de tontos. Los bolivianos no son tontos. Los bolivianos saben lo que está pasando. Lo que pasa es que ellos no tienen el lobby que tiene Evo en Washington, D.C. El pueblo boliviano no tiene ni la mitad de las ONG y las think tanks y toda esa gente que lo apoya a Evo desde el comienzo, porque no lo tienen, no tienen el dinero. No tienen el dinero que Evo se robó, porque Evo se robó. Antes de irse salió robándose 520 millones de dólares, salió robándose dinero del pueblo boliviano y se ha robado billones y billones y billones. Y con ese dinero Evo, ¿qué? Le paga a periodistas extranjeros, americanos, europeos, latinoamericanos, para que publiquen lo que se conoce en el periodismo como publinotas. Y con esas publinotas desinforman a la comunidad internacional, haciéndoles creer de que Evo es el víctima, de que Evo es amado por el pueblo, lo cual es mentira. El 90% del pueblo boliviano no lo quiere, no quiere saber de él. Y como lo menciona la periodista Marianela Montenegro, efectivamente muchos de los que han ido a votar por Evo en anteriores elecciones es porque han sido forzados, han sido obligados a ir a votar por cuestiones de control que ellos tienen. Ellos ejercen unos controles muy rigurosos con sus indígenas, más que todo en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. Y el pueblo boliviano no le tiene ninguna confianza a Almagro, porque Almagro lo único que ha demostrado es que solo le ha ayudado a Evo. O sea, en estas elecciones anteriores, las del 2009, era más que claro que al enviar un representante de Costa Rica que está del lado de Castro y que nosotros en Estados Unidos no sabemos por qué le pagan un sueldo a un tipo que está del lado de Castro, qué hace viviendo en Estados Unidos o qué hace siendo pagado por la OEA, eso nadie lo entiende. Bueno, yo debo comentarles que hay una cantidad enorme de mecanismos de fraude que se han habilitado para las elecciones. Y no solamente estamos hablando del padrón, que dicho sea de paso, la OEA ha sugerido y planteado que se cambie el padrón. ¿Por qué razón?
Primero porque ha sido hecha por la empresa Smartmatic, que ya brinda todas las dudas de lo que ha ocurrido en el fraude en Venezuela, en Argentina y por supuesto también en Bolivia. Porque además el software del padrón tiene una serie de compuertas abiertas a la que pueden accesar varios entes foráneos en el que pueden modificar los resultados. Aparte de este padrón que el órgano electoral tenía la obligación de cambiar, de modificar, de hacer una limpieza de ese padrón, no lo ha hecho. Ese es un tema muy, pero muy importante. El otro tema importantísimo y que hay que mencionarlo es la inconstitucional ley 421, que resulta que en el área rural el campesino, es decir, su voto vale por 3, en cambio de la ciudad vale por 1. Y esto ya resulta siendo absurdo en un proceso electoral democrático. Esto se ha diseñado en virtud a las zonas deprimidas y no sé cuánta historia más para que tengan mayor representación parlamentaria. El otro tema de fraude es la manipulación de datos que ha habido en el Instituto Nacional de Estadística, INE, que en su recuento ha determinado que tiene 6.327.000 bolivianos en edad, con mayoría de edad, o sea, que pueden votar. Y resulta que aparecen en el padrón 1 millón adicional, o sea, 7.027.000 personas. ¿De dónde sale ese millón? ¿Por qué eso no se elimina? En elecciones pasadas se le daba a cada partido político una copia del padrón para que los partidos hagan sus observaciones y demás. Toda la gestión de Evo Morales, el padrón es un secreto de Estado. ¿Por qué? Porque tiene muertos, carnets de identidad clonados, tiene gente que se ha ido de Bolivia hace muchos años. Seguramente mi colega ha debido votar en estas elecciones, espero que haya verificado. Mucha gente que no ha vuelto hace 10, 20, 30 años está votando. Muertos están votando en casi todos los procesos electorales. La clonación de carnet, una persona tiene 30 carnets, entonces es un mamarracho de elecciones. Y peor aún, con un órgano electoral que ha participado precisamente desde la conformación del padrón. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo Juan Ramón Quintana. ¿Quién es Juan Ramón Quintana? Él es representante de la Open Society para América Latina, junto con su esposa Loreta Tellería. Esta persona era asesor de defensa tanto de Banzer, el gobierno dictatorial de la década del 70 en Bolivia, y también era asesor de Tuto Quiroga. Juntamente, ¿qué es lo que han hecho? El año 2000, es decir, en la gestión de Jorge Tuto Quiroga, resulta que han rehecho las boletas censales, porque Tuto Quiroga tenía que de pronto incorporar la pregunta número 48, que tenía que ver con a qué nación originaria perteneces, pero olvidaron poner la categoría mestizo. O sea que si no eras aymara, si no eras quechua, si no eras tupi guaraní, no eras boliviano. Entonces dijeron, son 60% de indígenas que hay en el país. Y esta es una gran canallada contra Bolivia. En el censo que realizó Evo Morales ya resulta que eran solamente el 40%. Entonces, si vamos analizando, hay una cantidad de mecanismos de fraude que se han activado. Y si a eso le sumamos todo el sistema de comunicación que maneja el señor Soros, todo el sistema de comunicación que están a través de sus ONGs, diciendo estas cosas que se dicen, no, que no había habido fraude en Bolivia, que es un gobierno golpista. Acá el pueblo se ha levantado y obviamente se ha cometido un error, ir a validar el sistema, porque la gente estaba molesta, no solamente con Evo Morales, sino con todo el órgano judicial, con todos los órganos de poder, porque todos los órganos le responden a él, no le responden al pueblo boliviano. La Asamblea hace leyes en su beneficio. Es decir, por ejemplo, cuando están en el gobierno, hacen prohibiciones de bloquear. Evo Morales ha mandado a hacer leyes de inmunidad para los policías y para los militares.
Cuando salen del gobierno, hacen leyes de inmunidad para los bloqueadores, ¿no? Entonces es una chacota total. Y nosotros, bolivianos pensantes, bien nacidos, gente que queremos a nuestra Bolivia, que nos esmeramos por un país mejor, queremos, por supuesto, vivir en un estado de derecho. Nosotros no somos Honduras, no somos Haití, donde el señor Soros ha hecho lo que le ha venido en gana. Saca una marcha de Honduras precisamente hace muy poco, porque también le está haciendo la vida a cuadritos a los estadounidenses. Y no sé si ellos se dan cuenta, pero lo que hace en Estados Unidos no es ni la sombra de todo lo que está haciendo en Bolivia. ¿Y por qué le gusta un personaje como Evo Morales? Le gusta porque es ignorante, porque tiene baja capacidad de razonamiento, porque es una persona que, y no lo estoy diciendo con ningún tema de rechazo, sino más bien con altísima pena que hayan compatriotas que no se den cuenta o si se dan cuenta que no reaccionen ante el alto nivel de manipulación que existe. Vaya y pase Evo Morales, también ahí está Carlos Mesa, está Tuto Quiroga, y toda la gente que cae al mismo ruedo se convierte en un círculo tortuoso para Bolivia, porque en definitiva los que sufrimos somos los bolivianos. Bloqueos, enfrentamientos, dinamitazos de puentes, dinamitazos de cerros, cortes de agua. Yo al señor Sanders, Bernard Sanders, quisiera tenerlo de frente y decirle que es un impostor, porque este no puede venir a defender a la gobernadora de Cochabamba, que de paso es una ilustre NN, no sé cómo la habrá conocido, no sé cómo se habrá noticiado. Resulta que ha ordenado bloquear el botadero donde se van los residuos sólidos, urbanos, en plena pandemia. Teníamos basura hasta la corona. Y de pronto sale un señor como Bernard Sanders y habla de los derechos humanos de la gobernadora Esther Soria, que dicho sea de paso, dispuso $1 millón en dinero de la gobernación para comprar supuestamente equipos de bioseguridad que no llegaron jamás a la gobernación. Entonces, un senador de Estados Unidos, ¿cómo puede ser posible que esté hablando de derechos humanos de una delincuente, de una terrorista que ha atentado contra la salud de todo un pueblo? Bernard Sanders no entiende, yo no sé quién lo asesora, quién le explica, o es solamente esa alta subordinación que tienen a un magnate que les financia todo. No puede ser posible. A mí me duele pensar que aboguen por derechos humanos de terroristas en Bolivia, como el de Gustavo Torrico, que ordenó quemar las postas policiales, maltrató a los policías, les dijo que eran unos perros, y lo repito así con las disculpas de la audiencia, y dijo también que las madres bolivianas tengan cuidado porque sus hijos tal vez no vayan a retornar a sus casas. Entonces, tener a una Hillary Clinton, a 10 senadores que vayan a defender derechos humanos de estas personas que han dinamitado cerros, que han incendiado cerros, que han incendiado bosques, no puede ser posible. Ahí me resisto a creer que un país tan desarrollado como Estados Unidos, que hasta plantea el sueño americano, resulta que tenga senadores de esas características. Intervení, te pido mil disculpas. Un fuerte abrazo. Yo quiero mandar un gran saludo, agradecerte mucho toda la comprensión y terminar diciendo que lamentablemente es parte del mismo esquema, con corrupción, con todo aquello, y por supuesto vamos a vivir el mismo fraude, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias de verdad, Marianela Montenegro, por estar con nosotros en Sin Filtro. Muchísimas gracias. Bueno, y recuperamos a Ninoca. Como han visto, este programa ha estado bastante dinámico. Ninoca, ¿estás con nosotros? Sí. Sí, quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos del programa para que expliques elementos importantes. Ya sabemos, de acuerdo a las explicaciones que dio Marianela y tú misma, que el pueblo boliviano se enfrenta a un nuevo fraude electoral en las elecciones del 18 de octubre. También sabemos que hay elementos que son parte de ese ecosistema de corrupción y de relaciones con actores externos como George Soros y otros que han sido infiltrados, se puede decir de esa manera, en el gobierno interino
Bueno, Marianela está describiéndote lo que la prensa internacional y lo que la prensa nacional no publica. Por ejemplo, la prensa nacional sigue publicando de que el partido MAS de Evo Morales tiene 30% o 40% del apoyo. Pero si tú te vas a las calles, si tú vas a las redes sociales, si tú ves lo que la gente, el pueblo está publicando sobre el rechazo absoluto de la población al partido de Evo Morales, y si fueras casa por casa o en los mercados o donde está el pueblo, ahí te vas a dar cuenta de que el apoyo al régimen Castro chavista de Evo Morales tiene menos del 15%. Es más, la gente cree que no llegan ni siquiera al 10%. ¿Por qué? Porque durante las elecciones anteriores, como lo mencionó Marianela, están totalmente preparadas para el fraude. Está todo el sistema entero, el sistema judicial, el legislativo e incluso el ejecutivo, está todo infiltrado de gente de Evo Morales, y el sistema en sí está totalmente corrupto, como ella mencionó, lo de los carnet de identidad que son triplicados. Bueno, es una lista muy larga de maneras en que ellos han hecho fraude electoral, no solo en la elección del 2019, sino en las dos elecciones anteriores. La única elección que se cree que fue más o menos, digamos, verídica fue su primera elección, pero en esa primera elección fue gracias a que él le dio un golpe de Estado a Gonzalo Sánchez de Lozada. Y como ella indica, Evo nunca estuvo solo aquí. Evo siempre tuvo un equipo muy grande de gente del exterior, gente que vino de todas partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de España, de Latinoamérica, y él siempre ha estado rodeado de estos asesores, y como también Marianela lo explicó, Evo tiene el apoyo activo del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que desde el Congreso y desde el Senado de Estados Unidos lo han ayudado, lo han apoyado, y no solamente han apoyado a Evo, también han apoyado a otros miembros de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, Lula, Kirchner, Correa, Daniel Ortega. Entonces, estas elecciones desafortunadamente son elecciones que están completamente fraguadas, es un fraude. Se sabe muy bien que ya está todo preparado digamos, allanar el camino para que regrese el MAS, a pesar de que no deben tener ni siquiera el 15% del voto, pero la prensa, desafortunadamente en Bolivia, desde la época de Evo Morales, está, como dice la periodista Marianela, cooptada. Evo Morales pagó a toda la prensa, prensa escrita, prensa, televisión, todo. Es más, ha salido en artículos en Bolivia de que un ciudadano venezolano paraguayo es propietario de uno de los medios más grandes que hay en Bolivia, que se llama el periódico La Razón, y que ha formado parte de una red, ¿no?, de desinformación, y eso aún se mantiene. Ahora el único recurso que tienen los bolivianos son las redes sociales y los grupos que se hacen en los chats o en los grupos de plataformas, que ahí ellos pueden compartir realmente lo que pasa, porque si nos vamos a creer lo que dice la prensa está publicando una narrativa que es totalmente falsa, indicando de que el partido de Evo Morales está prácticamente muerto en Bolivia. En Bolivia el pueblo boliviano se cansó de 14 años es un régimen. Él impuso un régimen castrochavista. Él expropió tierra. Su gente de Evo Morales, la gente de la parte andina, colonizaron la Amazonía, la han colonizado, está colonizada, han colonizado
el oriente de Bolivia. El occidente de Bolivia colonizó el oriente de Bolivia y lo colonizó específicamente para plantar coca y para exportar cocaína. Y esa cocaína es enviada a Venezuela, a Cuba e Irán, y eso está documentado. Entonces, lo que se cree en Bolivia es que toda esta gente necesita la droga, necesita la cocaína, necesita el narcotráfico. O sea, esta gente que lo protege a Evo, que son gente con mucho poder y con mucho dinero, y es por eso que están utilizando a las organizaciones internacionales para certificar una elección que está completamente fraudulenta. Caramba, el panorama es bastante preocupante, Ninosca. Pues sí es preocupante, y lo más preocupante es de que los bolivianos se sienten como totalmente indefensos, de que no pueden ir a las organizaciones internacionales porque las organizaciones internacionales están en complicidad con Evo, con el partido MAS, empezando desde Almagro en la OEA, Naciones Unidas, todo lo que son las ONG, todo lo que son los think tanks en Washington, D.C., y el pueblo boliviano no tiene un lobby, no tiene un cabildeo en Washington, D.C. para explicar su lado, como lo ha dicho la periodista Marianela, para explicar lo que realmente está pasando en Bolivia, porque lo único que se lee es que está todo bien, en Bolivia hay democracia, en Bolivia las elecciones van a ir súper bien, aquí no pasa nada, y los partidos de oposición, yo no sé si están son parte, cómplices, no lo sé. O si simplemente son ingenuos y no se están dando cuenta de que ellos están yendo a ser partícipes de este fraude, creyendo de que su voto va a valer cuando ya el aparato gigante, eso que se creó hace 14 años en el régimen de Evo, ya está listo para crear el fraude, porque ellos puede ser de que tengan los votos, eso no lo dudo, porque la gente no va a votar por Evo Morales. Y si los que van a votar es porque los están obligando por lista, como dijo la periodista Marianela, o van a las regiones rurales, o porque les han pagado, o porque, bueno, los han adoctrinado, pero no son más del 15%, no lo son. Bien, Ninosca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Este tema lo tenemos que seguir discutiendo. Las elecciones son el 18 de octubre, quedan pocos días y el panorama no luce nada halagador. Una cosa más que me gustaría mencionar sobre el día 18 de octubre. El día 18 de octubre, todos en Bolivia se preguntan por qué escogieron esa fecha. Da la casualidad que esa fecha en las Naciones Unidas, Irán está pidiendo de que tenga el derecho a armarse de nuevo, a comprar armas. Y también tengo entendido de que en octubre hay el plebiscito de Chile. Entonces, al parecer, se han juntado tres cosas grandes como para darle un golpe al gobierno de Estados Unidos. Irán, que quiere armarse de nuevo y tener las armas para poder seguir atacando al mundo. En Bolivia, Evo Morales y su partido que quiere regresar. Y en Chile, que quieren aplicar pues el regreso al chavismo, yo diría, ¿no? O sea, aplicar una constitución chavista o una constitución castrista. Entonces son tres cosas muy importantes que se están llevando a cabo justo en octubre, y es como si fuera un golpe. Esto es un golpe contra Estados Unidos. Así pareciera, y muchos de los expertos con los que hemos conversado nos han señalado esa misma preocupación, Ninosca, que son muchos elementos en la misma fecha y que van a tener repercusiones importantes para el devenir político no solamente de los países de América Latina, sino también de los Estados Unidos, porque acá las elecciones se celebran en el 3 de noviembre de este mismo año. Así que son fechas claves que hay que tomar en cuenta. Quiero agradecerte por haber participado con nosotros, y también quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado tan activos en este super chat. Recuerden que todos los comentarios los leemos, así como también les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias.